me acuerdo las ametralladoras, en una época en que no había sistemas de puntería electrónicos como hay ahora, y la puntería era visual. Entonces en las ametralladoras de los aviones alternaban una bala de plomo y una trazadora luminosa, entonces desde tierra se veía como una línea de puntos. Son recuerdos imborrables. Ahora, cuando Rodolfo ve quiénes son los que celebran ese golpe y quiénes son los que lloran ese golpe, empieza, digamos, a tener un quiebre en esa visión y en esa adhesión al golpe del 55, como le pasó a mucha gente. Por ejemplo, hace 20 días estuvimos en un acto en la capital federal, en la cual se inauguró un monumento, una placa gigante de Carlos Mujica, el sacerdote Carlos Mujica. Bueno, Mujica también le pasó lo mismo que a Walsh. Mujica era profundamente antiperonista y había apoyado el golpe del 55, como Angelelli. Angelelli no solo lo había apoyado, Angelelli fue uno de los que organizó el golpe del 55 en Córdoba. O de Nevares, digamos, gente que luego, al ver las consecuencias de lo que habían hecho, y como eran personas influidas por su carga de clase, pero eran personas sensibles, honestas, de mente abierta, que no tenían intereses propios sucios, sino que expresaban, digamos, los prejuicios de clase nada más. Cuando ven quiénes son los que lloran y quiénes son los que festejan, comienzan un proceso, digamos, de revisión, y en el caso de Rodolfo esto se profundiza con esta investigación que le decía de Operación Masacre. Y en Cuba, bueno, él adhiere profundamente a la Revolución Cubana, tiene muchísimo entusiasmo, está muy contento con lo que está pasando. De alguna manera, digamos, su viaje a La Habana es una manera de, implícita porque no lo formula, pero es una toma de distancia de los alineamientos de la política argentina y un planteo de una ruptura radical distinta. Es decir, en la política argentina él, digamos, se desencanta con esas tendencias, digamos, del golpe del 55 con las que se había ilusionado inicialmente, pero de todos modos no se ilusiona con el peronismo. Es decir, en esos años él no tiene empatía con el peronismo, él mantiene, digamos, el rechazo previo que había tenido. En cambio, la Revolución Cubana da otra dimensión, da una cosa distinta. Digamos, la posibilidad, digamos, que fue un fenómeno muy común a toda la generación de Rodolfo y a la mía también. Yo soy 15 años menor que él. Digamos, la idea de una ruptura, de una revolución verdadera, de algo más profundo, más serio, más irreversible. Hasta que en Cuba se produce, digamos, la irrupción, digamos, de la burocracia. Es decir, el movimiento 26 de julio, en el cual había militado Fidel, por razones de la coyuntura geopolítica internacional, por la amenaza del imperialismo, el intento de invasión, elige un alineamiento con el bloque soviético que no estaba, digamos, en las previsiones iniciales y en las decisiones iniciales de ese movimiento. Y eso, digamos, condiciona la posición de Rodolfo y de Massetti, que era el director de la agencia, y de García Márquez, de García Lupo, y de toda la gente que había ido por la Operación Verdad. Les decía que ahí en Prensa Latina Rodolfo había hecho
una segunda investigación extraordinaria. La primera fue la de Operación Masacre, y la segunda la hizo allí en Cuba. Recibían la información por radioteletipo. La radioteletipo era un sistema de comunicación común en aquellos años, por los cuales la transmisión de noticias iba por onda radial, pero luego, al llegar a destino, se convertía en impulsos que daban lugar al tipeo. Era una máquina de escribir que escribía sola. Eso yo siempre recuerdo cuando yo empecé a trabajar, una de las cosas que a uno lo mandaban a hacer era cortar los cables de la teletipo. Y escribía sola, pero una máquina de escribir que escribía sola, era muy impresionante. Y ahí en Prensa Latina tenían varias radioteletipos, y un día, a la madrugada, empieza a salir una cosa incomprensible, siglas, letras, números incomprensibles, como que la máquina se volvió loca y empezó a escupir cualquier cosa. Pero Rodolfo se puso a mirar eso y se dio cuenta de que no era que la máquina estaba descompuesta. Así como después con el dial del televisor iba a sintonizar las transmisiones de la radio policial, ya entonces se dio cuenta de que esa máquina lo que estaba transmitiendo era un cifrado, que había entrado en una frecuencia que no correspondía. Era radial, entonces era un problema de sintonía. Y entonces él se guardó todo eso, en vez de tirarlo, se lo guardó. Y con un manual de criptografía que compró en una librería de viejo de La Habana, empezó a estudiar eso y descubrió con bastante rapidez, digamos, los códigos con los cuales estaba cifrado, reemplazó unos números y unas letras por las letras que correspondían y descubrió que ese cifrado era la preparación de la invasión a Cuba que estaban preparando los norteamericanos desde una hacienda, o como diríamos acá, una estancia en Guatemala, con participación de la burguesía guatemalteca que le favorecía todo esto. Se estaba preparando la invasión a Cuba. Y ahí, bueno, García Márquez me contó en una entrevista que yo le hice, digamos, que la idea era que había que infiltrarse en el lugar. Y la idea que García Márquez tuvo y que Macetti tuvo fue que Rodolfo lo hiciera disfrazado de vendedor de Biblia. Pero bueno, ahí en esa zona de Centroamérica ya entonces había muchas sectas, muchos grupos evangelistas, y Rodolfo, con esa cara de irlandés que tenía, y siempre saco y corbata, podía muy bien dar un pastor que iba a ir, pero ellos habían informado a las autoridades cubanas de lo que habían descubierto, de lo que Rodolfo había descubierto, y la inteligencia y la seguridad cubana dijo: no, bueno, esto déjenos a nosotros, gracias por lo que hicieron, ya está muy bien, pero ahora nos encargamos nosotros. De modo que Rodolfo no pudo vender Biblias en Guatemala, pero digamos, eso sirvió para desbaratar lo que se estaba preparando. Ahora, en ese contexto de la agresión imperialista y, digamos, el alineamiento dentro de los bloques de la Guerra Fría, ahí en Prensa Latina, en la agencia Prensa Latina, se produce una regresión brutal y llegan los comisarios políticos y se impone una cosa cuadrada, una línea. Es un periodo muy gris, que ellos llaman la era del lomo
Lomonosov, y ahí Rodolfo se va. No lo discute públicamente, nunca escribió sobre el tema, nunca quiso hacer, digamos, cuestión con eso, pero digamos, en esas condiciones era imposible trabajar. El que cuenta mucho esto es García Márquez. El tema surge una vez que yo le pregunto a García Márquez, digo, pero yo estoy buscando en Cuba las notas que Rodolfo escribió en Prensa Latina y no encuentro nada. Y me dice, quemaron todo, destruyeron todo. Y ahí me abre todo ese capítulo y me cuenta todo esto. Tenía que haber una verdad única, no se podía, digamos, no había, y además, si vas a buscar en los otros diarios, vas a ver que también saquearon todos los archivos, y en Cuba había muy buen periodismo y desapareció. Y todo se convirtió en una cosa vertical, gris. Ahí Rodolfo se vuelve a Argentina, quiere, digamos, retomar sus proyectos literarios, quiere escribir una novela, está trancado con la novela, tiene 70 páginas escritas, no pasa de ahí, publica cuentos, publica obras de teatro muy buenas, ahí es que las modelos empiezan a decir que leen a Walsh, la nueva literatura argentina. Yo me acuerdo un día en una fiesta en casa de Torre Nilsson y su mujer Beatriz Guido, que cada vez que estrenaban una película hacían una gran comida, invitaban a un centenar de personas en un piso hermoso que tenían cerca de la Plaza Martín. Esto ha sido en el año 64, Rodolfo acababa de publicar, o 65, Rodolfo acababa de publicar el cuento de esa mujer, que tuvo un enorme impacto, y un par de escritores jóvenes entonces, viejos chotos como yo ahora, se acercan a Rodolfo y le dicen: qué bueno ese cuento, nos gusta mucho, pero hay una serie de cosas que habría que modificarlo, porque tal como está, en francés no se entendería. Y Rodolfo dice: yo no sé si quiero que se publique en francés este cuento. Y se quedaron muy sorprendidos, porque ¿cómo a alguien no le interesa que se publique en francés? Y ahí Rodolfo me guiña un ojo que me dice: ve, rajemos aquí, vamos a comer un bife por ahí. Y nos fuimos a comer un bife por ahí. Eso es otro momento de ruptura, digamos, con todo ese establishment cultural. Hay un fenómeno que hoy no es muy conocido. Es decir, el golpe del 55 fue un golpe brutal,